Muy buenas noches, queridos amigos. El tema de hoy son los principios jurídicos en el proceso penal. Todos los abogados litigantes debemos manejar muy buenas armas jurídicas, entre ellas los principios jurídicos, que son los derechos, libertades y todas las garantías que emanan de la ley penal, que emanan de la Constitución, que emanan de las leyes internacionales en derechos humanos y, por supuesto, de la doctrina de la jurisprudencia. ¿Para qué? Para garantizar un debido proceso, para garantizar a los sujetos y a las partes procesales, en definitiva, la no arbitrariedad del Estado a través de sus poderes. Nosotros conocemos varios principios jurídicos del derecho penal y del derecho procesal penal. No sin antes debemos referirnos fundamentalmente a la jerarquización en cuanto a la aplicación de los principios. ¿Qué aplicamos o qué solicitamos? ¿Los principios, las normas o las directrices? Esa es la triángulo de la jerarquización de los principios jurídicos. Luego tenemos la supremacía de los mismos. La supremacía hace referencia a qué principios jurídicos están por sobre los demás. Fundamentalmente están los principios en derechos humanos o principios universales, como la libertad, como la vida, como la salud, la asociación, la integridad física. Luego están los principios constitucionales, es decir, llamados principios o normas constitucionales fundamentales. Son fundamentales porque están garantizadas en la ley, en la Constitución de la República. Entre ellos tenemos varios que vamos a citar. Y por último tenemos los específicos del derecho penal. Es importante señalar que en la práctica nosotros debemos utilizar, por ejemplo, el principio de legalidad. Nullum crimen, nullum pena sine lege. Significa que nadie puede ser juzgado si no hay una ley que especifique la conducta del ciudadano que transgreda la misma. Hay el principio de legalidad procesal penal, que significa que debe someterse al trámite establecido en la ley, establecido en la Constitución para cada proceso, para cada procedimiento. Eso se llama el camino del debido proceso de un proceso penal regulado y garantizado. Tenemos también el iura nobis curiae. Este es un principio del cual los jueces tienen que sentenciar con otra norma jurídica diferente a la que nosotros hemos solicitado. Tenemos el non bis in idem. Significa que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Es decir, cuando hay los mismos hechos, nadie se debe procesarle dos, tres veces más allá de lo permitido por la ley. Tenemos la non reformatio in pecus, que significa que no se puede alterar la sanción penal cuando hay un solo recurrente, por ejemplo, en apelación, en nulidad, en casación, en revisión, en recurso de hecho. Cuando hay un solo recurrente no se puede afectar la sanción penal. Por ejemplo, tiene un año, no se le puede dar 2, 3 años, alterar la sanción penal. Tenemos el principio de la favorabilidad. Significa aplicar la ley que más le favorece a la persona, al procesado. ¿Qué ley le favorece? A veces hay dos normas, dos principios jurídicos. Hay que mirar cuál de ellos nos favorece para solicitar a los jueces. Tenemos el principio de no retroactividad de la ley. En derecho, la ley rige para lo venidero, nunca rige hacia atrás. Eso se llama irretroactividad de la ley. Siempre en materia penal, esta rige cuando más le sea favorable. Cuando una ley
le sea favorable, no importa violar el principio de la irretroactividad de la ley. Tenemos otro principio en derecho cuando se establece una sanción, se llama el principio de proporcionalidad. De acuerdo al delito, de acuerdo a la pena, podemos establecer la sanción penal sin agravantes, con atenuantes, es decir, todo aquello que le favorezca para una pena menor. Tenemos el principio de la mínima intervención. ¿Cuál es el principio de la mínima intervención? Significa de última ratio, es decir, como última instancia debemos acudir al derecho penal, al derecho procesal penal. Asimismo, hay otros principios como el de la inmediación. Inmediación significa que en una sola audiencia deben estar todas las partes, debe comparecer el perito, debe comparecer el testigo. Eso se llama principio de inmediación, para que el juez, el fiscal, los abogados puedan apreciar el testimonio, hacer el examen y el contraexamen. Hay el principio de contradicción. ¿Cuál es el principio de contradicción? Es aquel que presenta la prueba a una parte y la otra tiene derecho a objetar, a contrarrestar en derecho la prueba presentada dentro de una audiencia. Lo mismo obtenemos el principio de comunidad de la prueba, que significa que la misma prueba de uno sirve para todos cuando más nos favorezca. Tenemos el principio de la libertad probatoria. Libertad probatoria es aquella en la que tú puedes solicitar cualquier tipo de prueba, obviamente siempre que tenga la pertinencia, el razonamiento, la justificación de la misma. Tenemos también el principio en derecho penal, el principio de la imparcialidad, fundamental. Este principio en nuestro país se cumple un 10%. No se cumple porque el poder político ha metido la mano en la administración de justicia, en la fiscalía. Por lo tanto, este principio se ha vuelto una utopía en la realidad de un penalista. El principio tenemos el de la tutela judicial efectiva como principio constitucional. ¿Qué significa? Que los jueces deben garantizar precisamente todos los principios para las partes procesales, para la víctima, para el procesado. Tenemos el principio de la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que en nuestro país prácticamente casi no la hay. ¿Quién de nosotros, los litigantes, no tiene casos en los que se ha violado la seguridad jurídica? Aunque vemos en las sentencias que los jueces ponen en base de la seguridad jurídica, en base de la tutela judicial, pero en la práctica no se cumple. Seguridad jurídica es respetar el debido proceso, respetar precisamente los principios jurídicos, penales, constitucionales. Tenemos el principio de la justicia, que no es otro aquel dar a cada uno lo que corresponde, se decía. En nuestro país significa el acceso a la justicia libre, a una justicia gratuita, a una justicia en igualdad de condiciones. También debemos manifestar que ese es el sistema procesal para garantizar, se dice, las libertades, garantizar el debido proceso, las garantías judiciales. Tenemos el principio de ponderación. El principio de ponderación es para el juez. El juez al resolver tiene que ponderar, tiene que poner en una balanza qué bien jurídico, qué derecho pesa más, el de la víctima, el del victimario. Es decir, para poder resolver. Dentro del proceso penal también tenemos nosotros varios principios, como es el principio de la libre o sana crítica. Es aquel que sirve para la valoración de la prueba, pero el principio de la valoración de la prueba en conjunto, es decir, no solo con la prueba testimonial, sino con la prueba testimonial, la prueba material, la prueba instrumental o documental es aquella que nos sirve prácticamente para todo eso. El principio de la celeridad, el de la celeridad significa eficiencia, eficacia por parte de la Administración de Justicia, por parte de la Fiscalía. Es decir, tiene que ser un proceso rápido, sin que sea muy demorado, que las audiencias se den, pero en la práctica hemos visto que se suspenden hasta 10 veces una audiencia, sin que sea culpa del litigante. Tenemos el principio del plazo razonable. ¿Qué es plazo razonable? Es decir, a ser juzgado, a ser investigado, a ser sentenciado dentro del plazo que la ley establece. Más allá de eso, no podría un procesado
ser respetado en cuanto al debido proceso. Tenemos para los abogados y las partes procesales el principio de buena fe procesal, el principio de lealtad, es decir, no actuar, no trabajar con artimañas, con mentiras, con pruebas pagadas, con pruebas subvencionadas por otros. Es decir, es el principio que también lo conocemos como el de solidaridad. Este principio de solidaridad no se da entre las partes, se da entre los coacusados, entre los procesados. Ese es el principio de solidaridad. Pero tenemos también un principio constitucional a nivel de los derechos humanos internacional que se llama el derecho a saber la verdad. ¿Qué verdad? ¿En la verdad procesal o la verdad histórica? Este es un derecho que generalmente se da en los procesos extrajudiciales de desaparición forzada de personas o fundamentalmente aquellos casos que tienen que ver con torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, como el caso Pibeca en el Ecuador, por ejemplo. Tenemos ese derecho fundamental en el estado de emergencia, en el estado de excepción como el actual en el mundo. Es el derecho fundamental o principio fundamental como es el del principio de acceso a la verdad. Otro principio es a la información judicial por parte de los señores jueces, por parte de la fiscalía. El único momento que se reserva la información es en la investigación preprocesal. De ahí en adelante tenemos el principio que se llama de publicidad, es decir, tienen acceso a las partes procesales, el público en general, los medios de comunicación. Sin embargo, las audiencias violan ese principio porque no se permite transmitir. Yo quisiera que todas las audiencias practicadas en materia penal sean transmitidas en vivo y en directo. Ahí sabemos con qué jueces, con qué abogados, con qué fiscales nos encontramos y con qué tipo de defensa pueden contar los ciudadanos en el país. Tenemos el principio del derecho penal ejecutivo o del sistema penitenciario, como es el principio a rehabilitar, derecho o principio de rehabilitación, de resocialización, por eso se llama sistema penitenciario. Tenemos el derecho a una pena mínima, a una pena garantizada, es decir, dejando de lado las grandes agravantes, obviamente por excepción de acuerdo al caso. Dentro de ello nosotros tenemos también principios de los derechos humanos fundamentales, universales, garantizados, como el fundamental derecho, el derecho a la vida, perdón, el principio jurídico que va de la mano a los derechos, el principio o derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a la integridad física, a la integridad psicológica. Fundamental, uno de los principios a conservar el derecho a la intimidad personal y fundamentalmente a la intimidad en las redes sociales, a la intimidad en el sistema informático, en los medios telemáticos, es fundamental hoy por hoy. Cabe mencionar que el principio de acceso a la justicia es fundamental dentro de materia penal, pues no se necesita tener dinero, por ejemplo, porque el Estado le entrega a un abogado del Estado que hoy se denominan defensores públicos. También tenemos otros principios fundamentales que emanan de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de los principios? La fuente es la ley, donde está plasmada la norma, los derechos, las libertades. Tenemos otra fuente que es la costumbre, es decir, aquellos principios que nacen del momento histórico con validez para la misma, luego ser considerados como derechos en la Constitución y en la ley. El momento actual de la pandemia, de la crisis mundial, ha generado nuevos principios, nuevos derechos, que obviamente los conoceremos después, denominados derechos del futuro, superderechos o sobrederechos, que yo los he denominado, que prácticamente es parte de nuestra teoría. Luego de esto, si Dios nos da vida y salud, estaré lanzando un libro, obviamente me reservo el nombre, pero un libro netamente con un nuevo sistema jurídico mundial. Ese libro va a servir para Ecuador, para América Latina, para Estados Unidos, para todo el mundo, si Dios me permite y llegamos con salud y con vida. Un nuevo derecho es la protección a la salud integral, pero yo me adelantaría al derecho al futuro, es el derecho a la sobrevivencia y al respeto, como ya Rodota, un italiano, decía, el derecho al otro. Son los nuevos principios jurídicos que emanan de la costumbre. También emanan de la jurisprudencia nacional, de la jurisprudencia internacional. Emanan de las cortes constitucionales, de los tribunales constitucionales, del derecho comparado de los diferentes países. En definitiva, ¿qué genera la violación de los principios jurídicos?
En este caso, la violación genera la nulidad de los procesos, genera la sanción a los responsables, jueces, penales, fiscales, abogados, abogados públicos, testigos, peritos, policías, todos aquellos involucrados en un proceso penal, inclusive a las víctimas cuando hacen una denuncia falsa, maliciosa, temeraria, cuando se inventan delitos, genera el principio a la reclamación, a los daños, a los perjuicios. También debemos manifestar que uno de los principios fundamentales, aparte de la justicia, prácticamente es al derecho internacional humanitario, al derecho internacional de los derechos humanos. Esos son los principios que denominamos, es decir, repito, los derechos, las libertades, las garantías que tenemos dentro de un proceso penal, plasmados en la doctrina de los derechos humanos constitucionales y dentro de la propia ley. Sin más, queridos amigos, por cada uno de los principios jurídicos tendríamos un tema diario. Sin embargo, logramos ser lo más precisos porque esto nos sirve para la práctica profesional. Aplicar los principios, solicitar los principios, pedir sanciones nacionales e internacionales. Aquel que viola esos principios jurídicos es susceptible de demandarle aquí en el Ecuador, en lo contencioso administrativo, de acuerdo a lo que establece nuestra ley, la Constitución, daños, perjuicios, daño moral, y prácticamente es una demanda millonaria. Lo mismo a nivel internacional, la demanda va ante la Corte Interamericana, luego de pasar por la Comisión Interamericana. Esto se conoce como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Por lo tanto, no es fácil la violación de los principios jurídicos. Cuando violan principios jurídicos jueces, fiscales, policías, peritos, hay que presentar la queja correspondiente al Consejo de la Judicatura, a la Policía Nacional, a los departamentos que regulen administrativamente, porque no podemos los abogados cruzarnos de brazos y esperar que se violen nuestros derechos. No sé, el día de mañana o cualquier día daré los derechos de los litigantes penales a nivel nacional y a nivel internacional. Gracias, queridos amigos. Quiero presentar un